Programa número 7 de nuestro encuentro Copiscopio. Hoy, gracias a Dios, estamos todas, Melina, Flavia, Anabel, Graciela y quien les habla, Adriana. En este encuentro, que hemos dado en llamar así Copiscopio, que así nos pueden encontrar también en Facebook y en Instagram, les mandamos un saludo y un cariño a todos los oyentes. Los instamos a que nos dejen mensajes y sugerencias. Y vamos a retomar el tema del sol, porque ¿qué fue lo que nos faltó en estos días con esta lluvia impiadosa? El sol. ¿Qué fue lo que pensamos todos cuando salió? Gracias que tenemos sol, ¿no es cierto? Así que vamos a insistir y con los mitos, porque detrás del tema del sol hay muchos mitos. Vamos a leer este poema de la poetisa mejor considerada, como es Emily Dickinson, donde ella justamente hace referencia a un tema que es muy importante, que es el color del sol, el color de la luz del sol. Sobre eso hay grandes mitos. Llama bastante la atención porque Emily Dickinson, que es del siglo XIX, prácticamente nunca salía de la casa. Se dedicaba solo a su jardín y a cuidar a sus padres, y tiene esa famosa frase que dice: salvo en caso de emergencia, jamás saldré de mi hogar, o sea, jamás abandonaré mi casa. A menos que la emergencia me tome de la mano, dice, ¿no? Pero como poetisa realmente es algo digno de leer. Y se llama Ancho haced este lecho. Ancho haced este lecho, preparad este lecho con espanto, y esperaréis en él hasta que se rompa el día del juicio, bueno y claro. Recto colchón ponedle, y que redonda la almohada sea. El rumor amarillo del sol naciente nunca turbe esta tierra. Y el tema es ese, el mito, el sol. ¿Es amarillo? ¿Qué pasa con el sol? Hola Adriana, ¿el sol es amarillo? Bueno, ya te puedo decir que si vamos a ver cómo lo vemos, a mediodía lo vemos amarillo, pero al amanecer lo vemos anaranjado, al atardecer lo podemos ver magenta. Es decir, a nosotros la luz del sol nos llega ya filtrada por la atmósfera. Entonces, por eso la dispersión de la luz y por eso los distintos matices que le podemos llegar a ver. Ahora dicen que desde el espacio el sol en realidad se ve blanco. Ajá. No sé si alguien tiene alguna otra... No, así dice. Recuerdan que habíamos estado hablando de la revista Muy Interesante y exactamente corrobora lo que dice Graciela, que dice: la luz que emite es técnicamente blanca, la atmósfera de la Tierra hace que nuestra estrella parezca amarilla. Los gases doblan la luz en un efecto llamado dispersión de Rayleigh, que es el mismo fenómeno que hace que el cielo parezca azul y que las puestas de sol resplandezcan en naranjas, rojos, violetas o de tipo violáceo. El hecho de que los astrónomos clasifiquen al sol como una estrella de tipo G, de secuencia principal amarilla o enana amarilla, en esto no tiene que ver, no tiene nada que ver. La luz es blanca. Y la luz blanca en realidad es la suma de todos los colores. Claro. El blanco es la suma de todos los colores, por lo menos del espectro visible de nuestros ojos, y el negro es la ausencia de color. Por lo cual el negro no sería un color, Por lo sino cual que sería la el ausencia de No color. sería un color. Sí. Sí. Pero les digo, el sol va a debilitarse, su luz va a debilitarse. De los últimos 200 años, la NASA dice que los misterios del sol y su comportamiento siempre han sido uno de los temas que más inquietan a los científicos, quienes desde hace muchos años han tratado de descifrar su actividad para determinar los riesgos que puede implicar tanto para la Tierra como para las misiones espaciales. Justamente a raíz del apagón del otro día decían: no, fue una tormenta eléctrica, fue o una explosión del sol. La actividad del sol es cambiante en un ciclo de 11 años, en la actualidad estamos en el ciclo 24, pero una investigación adelantada pronosticó que el próximo ciclo solar tendrá la actividad más débil de los últimos 200 años. Se verifica el tema de las manchas solares. A mayor cantidad de manchas solares, mayor actividad, digamos, sobre la Tierra. Cuando estas manchas suelen ser menores, la actividad del Sol disminuye. Y este tipo de erupciones o tormentas solares, cuando aumentan, representa un riesgo para la Tierra debido a que pueden afectar las comunicaciones, dañar las redes eléctricas y equipos en el planeta. Son un riesgo para los satélites, las naves y los astronautas en el espacio.
Es por eso que la capacidad de detectar esto es cada vez más importante por estas misiones que se pretende hacer hacia la Luna y Marte. Sí, por ejemplo, vos, Adri, decías que lo del apagón de Buenos Aires fue producto de una tormenta solar, que en realidad no es cierto. Solo Porque de Buenos Aires, ¿no? De todo el país. Claro, sí, perdón, de todo el país. ¿Por qué? Por ejemplo, en 1989, hace 30 años, una planta hidroeléctrica en Canadá dejó de funcionar durante 9 horas justamente por una tormenta solar. Ajá. ¿Por qué? Porque las tormentas solares crean campos magnéticos que interfieren con la tecnología. También en 1994, también en Canadá, porque al ser un país en en uno de los polos, le puede llegar antes este campo magnético, ¿no? También en Canadá hubo un problema con los satélites que dejó sin información a diarios, revistas, páginas, televisión, no tenían cómo comunicarse entre ellos porque una tormenta solar había producido un error en los satélites. Solamente en Canadá. Después también hubo un problema en Japón. Igualmente, el más grande de todos no llegó a afectar a las tecnologías. ¿Sabes por qué? Porque fue en 1859. Ah, bueno. Que no había Claro, apenas hacía 15 años que existía el telégrafo. Esta tormenta provocó errores en los que incluso se quemaron centrales del telégrafo por esta tormenta. Y adivinen qué pasó, que fue increíble, nunca antes visto y que nunca se va a volver a repetir hasta, nosotros vamos a morir y no va a pasar esto otra vez. Hubo auroras boreales en Colombia. Ah, no. Ah, qué bien. La actividad solar fue increíble. Tan Decían intensa. decía que se podía leer el diario con la luz que había. Era de noche y se podía leer el diario porque había muchísima luz. Había auroras boreales que cubrieron la Tierra, porque imagínate que se llegó a Colombia, acá teníamos las auroras del otro lado, digamos. También, por ejemplo, esto se dice que fue por unas manchas que hubo, como bien explicaste, lo de las tormentas, hubo unas manchas muy grandes, blancas, en el Sol, que las descubrió un astrónomo inglés llamado Richard Carrington. Justamente se le llama también el evento Carrington o la llamarada Carrington a esta tormenta perfecta, muchos le dicen. Y que después hicieron muchas investigaciones a través de los hielos, perforando los hielos. Se supo que hace 500 años hubo una actividad muy parecida. O sea, 500 años antes de 1859, o sea que tendrían que pasar otros 500 años más o menos, porque el Sol tampoco es tan puntual, ¿no? También dicen que fue como que se debió a muchas cosas, no solamente a esta... Multicausal. Claro, porque dice que primero hubo una explosión en el Sol que llegó a la Tierra, tardó como unas 60 horas más o menos en llegar, y el tema es que después hubo otra explosión que tardó menos tiempo, unas 17 horas. Entonces las dos explosiones... Como que llegaron juntas. Claro, impactaron en la Tierra. Entonces, al estar los dos campos magnéticos, que eran como de diferentes direcciones, digamos que uno iba para la izquierda y el otro iba para la derecha, suponer, ¿no? Tampoco es tan lineal, pero como se impactaron las dos, se creó estas auroras y esta actividad eléctrica que no es, posible así todos los años, no es que vamos a vivirlo. No, lo de Buenos Aires fue Claro. lo de a la Argentina, Claro. ¿no? Es como que no es tan fácil que se produzca, y además es detectable porque primero están las explosiones Claro. en el Sol y tardan muchísimas horas en llegar. Claro. O sea, que lo hubiésemos visto. Claro. O alguien hubiese dicho, sí, no, se detectaron Claro. manchas solares, Porque hay estudiosos que están continuamente pendientes, porque esto es importante para la actividad económica, las comunicaciones, así que está todo. Claro, el tiempo imagínate que en estudiando. 1859 este señor Richard Carrington estaba pendiente del Sol en Claro. 1859, ahora Claro. debe haber 200 mirando el Sol al mismo tiempo, más o menos. Imagínate que cuando se cae WhatsApp, prácticamente entramos en el colapso, el ser humano entra en colapso, porque, y ni te digo, cuando entramos en Facebook, no hay Facebook, no puede ser, bueno. No hay internet, no hay se cae internet. no puede ser, no hay Dice que internet. si esto se produjera hoy,
sería un caos. Un caos. Un caos total. Y la pérdida económica sería Sí, también. Claro, la pérdida ya de, por ejemplo, de Canadá, con el que les conté recién, fue millonaria. Claro. Perdieron millones de dólares por estar 9 horas sin luz. Claro. Como que nuestra sociedad piensa que es como imbatible. Nosotros inventamos todas estas cosas y esto no puede fallar. No, llega Pero, el sol y te hace pelota. Claro, puede fallar. Es así, puede fallar, ¿no es cierto? Graciela, ¿qué- el sol, qué nos decís? sí, me llamó la atención que decías sobre la estabilidad del sol. El sol, el tiempo de vida del sol es algo que se mide en millones de años. Claro. Así que en este momento el sol está en una etapa intermedia de su vida. Es decir, que está estable desde hace 4.000 millones de años y va a estar estable 5.000 millones de años. Esto es lo que Así yo le iba a decir a Flavia, 500 años. no es nada. Para el sol no es nada. No sol es no es nada. nada. Y bueno, el sol el día que desaparezca, sí, va a ser se va a transformar en un gigante roja y bueno, y se consume todo el sistema solar, pero 5.000 Claro. millones de años. Claro, lo que Claro. pasa es que, bueno, eso lo podríamos ver en otro programa, lo de la vida de las estrellas y todo eso, Claro. porque después se tragaría, por ejemplo, la Tierra se la Toda tragaría. la evolución Claro. de la galaxia en sí, de cómo van cambiando Claro, la galaxia tiene sus tiempos, el problema somos nosotros. Nosotros tenemos nuestro Claro, tiempo. nosotros tenemos nuestros tiempos, nuestros Y requerimientos. bueno, y gracias al sol es que hay vida en el planeta, Claro. porque la mayoría de los seres vivos, todos dependemos de una reacción química básica que es la fotosíntesis. Claro. Cuando surge la clorofila, la sustancia que es capaz de transformar energía lumínica en energía química, es cuando empieza la vida en el planeta. Esa es la maravilla del sol. Esa es la maravilla. Sí, Pero y que nuestro planeta está a una cierta distancia que permite que el sol ese no nos calcine, no nos queme y pueda realmente Claro, y la atmósfera- utilizarse. Claro, no La es ni atmósfera demasiado frío absorbe- ni demasiado Claro, caliente. porque si estás muy cerca del sol, chao. Chao. Y si Ahora, estás muy lejos, también es muy frío. ¿podemos pensar que si la actividad del sol es más débil, haga más frío? O sea, o tenga cierta influencia sobre el calentamiento global. Es una pregunta que los científicos se tendrían que hacer. Porque si bien el tema del calentamiento global, ahora ya por lo menos los científicos están más persuadidos que si bien no esto completamente, pero la actividad humana ha tenido una influencia. Mira, por Ha ejemplo, acelerado, la actividad humana aceleró el La ha calentamiento acelerado. global. Siempre. O sea, lo Bueno. que se está produciendo es un aceleramiento en esto de, porque se habla mucho del calentamiento global, que mucha gente dice, no, yo no creo en el calentamiento global existió siempre, sí, Sí. existió siempre, pero ¿qué pasa? Ahora se está viendo acelerado, está ocurriendo antes de lo que tendría que haber ocurrido, justamente por las actividades humanas. Claro. Menos una sola persona, que es Donald Trump, que él dice que no existe el calentamiento global y que eso es todo una macana. Y que cuando Bueno, cae la no, nieve dicen que bueno, vieron, tuitea, qué bueno que cae la nieve, porque entonces así no va a haber calentamiento global. Me parece que O sea, no la por tiene muy suerte, clara. No lo sigo a Donald Trump en Twitter ni en una red No, social. no, pero tiene así una actitud Sí. anti calentamiento, y siempre cuando cae muchísima nieve, que hay 1 metro de nieve y la gente está apenas hasta el cuello, él dice, bueno, ven qué suerte, porque por lo menos ahora con la nieve no va a haber calentamiento. No ¿y tiene qué nada dice que de ver. Groenlandia que se derritió Claro, completamente? No de dice eso nada, no dice nada, dice porque nada. está ocupado en otros juegos de guerra que bueno, serían para otro programa, pero sí, la verdad que no tiene muy claro que el exceso de nieve también es uno de los factores, porque no necesariamente todo se va a dar en frío o en calor, sino que se va a dar en formas extremas, ¿no? Sí, también esta cuestión de lo que decían hoy, las múltiples causas, que nosotros Claro. decimos, uy, ¿por qué hace tanto calor ahora? Claro. Más allá de que uno pueda pensar en el calentamiento global, también uno dice, bueno, hace muchísimo calor porque está habiendo un montón de desmontes, Claro. que los árboles son los que también regulan la temperatura y ahora no tenemos árboles, bueno, entonces también el cambio en el clima tiene que ver con cuestiones a nivel más, no sé cómo decirlo, Sí, no a tan gran escala, sino cuestiones que nosotros estamos haciendo, como por ejemplo todo el desmonte de las selvas, bosques. Sí, no necesariamente el desmonte por ahí de las selvas, sino básicamente en tu ciudad no es lo mismo tener casas con patio que edificios. Claro. Sí, sí. Eso se ve mucho en el conurbano,
Sí, cuando vas a Capital Federal, que hace como 3 grados más que en un lugar donde Claro. hay árboles. ¿Por qué? Porque tienen más edificios que casas. Si vos tenés una casa, por más que tengas la pileta y el quincho, tenés un mínimo patio. Hay gente que tiene más patio. Yo agradezco tener muchos árboles. Hay gente que tiene más patio, gente que menos, pero si vos tenés un edificio, ya gastaste todo el verde que podías llegar a tener Claro. en el terreno. Claro. Pero no parece que hay mucho interés de defender lo verde. Me parece que no. Me parece que hay algunas cosas que me parece que el ser humano tendría que entender y no estaría entendiendo. Está bastante caprichoso el ser humano en ese sentido y en otros más, ¿no? Bueno, el tema del sol ha sido importante a lo largo de la historia para todas las culturas. Este dador de vida, digamos, fue reverenciado por todas las culturas. Para los griegos, el carro del sol salía todas las mañanas y recorría todo el espacio celeste, y digamos que fue lo que certificaba también para la Iglesia Católica, fue fundamental el tema del sol, porque no aceptaban la teoría de Copérnico y de Galileo del tema del sol como del centro. sol como centro, porque en el capítulo de la Biblia que habla de Josué detiene el sol con la mano. Entonces, en la época medieval, la Iglesia decía, si Josué detiene el sol con la mano, nadie va a venir a decir ahora que el sol está quieto. Ese es el argumento. Claro, pero en Porque realidad la cuando mayoría de las él- civilizaciones creían que el sol era lo más importante. Claro, pero ese era el tema por el cual se quemó a tanta gente, porque se creía. Ahora, dentro de los pueblos americanos, ¿qué podemos decir? Yo te puedo contar cómo consideraban los incas. Los incas también tenían el sol, al que llamaban Inti, un papel fundamental. Y como en otras civilizaciones, los reyes y toda la descendencia eran reyes porque eran descendientes directos del sol. Es así como que Inti, este rey sol, manda a 2 de sus hijos, Manco Cápac y Mamá Ocllo, que los mandan al lago Titicaca, que Titicaca quiere decir el león, no, que es como un puma gris. Los manda, los hace nacer en el lago Titicaca y les da una varilla de oro y les dice que donde esa varilla de oro se hunda sin esfuerzo, ellos allí tienen que hacer su imperio. Y fue así como el imperio nació en el Cusco, que es bastante lejos, el Titicaca del Cusco. Es decir, que recorrieron todo ese camino con esa varilla buscando un lugar adecuado hasta que encontraron el Cusco. Y otra cosa muy linda dentro de su cosmovisión y su mitología es que ellos pensaban que a la noche el sol se hundía en el océano, en el mar, se mojaba, se hundía, daba toda la vuelta por debajo, por dentro de la tierra y salía completamente renovado por el baño por el oriente. Es decir, se hundía en el occidente y nacía en el oriente al otro día renovado por haberse bañado en el mar. Qué hermoso Bueno, hermosísimo, realmente hermosísimo el tema del sol. Terminamos entonces nuestro 7º programa. De vuelta, insistimos, contáctense con nosotros por vía de Facebook o de Instagram, dejen sus mensajes, sus sugerencias, sus temas que les guste. Saludo entonces a mis compañeras y nos vemos en el copiscopio de la vez que viene.